Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Siguiendo con las disertaciones, el tema que me tocó es la educación a distancia en el Perú. Introducción. Esta nueva era donde las innovaciones tecnológicas y la informática mediante el uso del Internet nos otorgan nuevos canales de información y comunicación donde la información y el conocimiento toman un valor creciente. El capital intelectual se convierte en un nuevo activo en las organizaciones y su gestión en una actividad fundamental. Facundo 2003. Es en este siglo XXI donde se observa que la educación a distancia rompe paradigmas y nace un nuevo proyecto de la educación virtual y del e-learning, que es el principal. Iniciamos en este nuevo capítulo estableciendo algunas diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia, la educación virtual y el e-learning. Está relacionado y establece una pertinente educación a distancia en la educación superior. También tenemos que considerar que por la virtualidad que se dio en la educación se puso a presenciar el uso del TIC. Pues bien, se volvió muy importante en la sociedad en cuanto a la educación inicial, primaria, secundaria, superior, institutos, universidades, aunque se ve aún existen dificultades para el buen uso por parte del docente, de los alumnos en las distintas áreas de educación. Desarrollo. La educación a distancia nos otorga un tipo de aprendizaje flexible, dinámico y adaptativo, pues nos da una utilidad práctica mediante sus distintos programas para estudiantes que se encuentran en un sitio remoto, desarrollando en ellas la creatividad y yendo no solo uno, sino ya en un grupo que pueda realizar sus estudios sin necesidad de dejar de hacer largos viajes, ya sea por trabajo o que se encuentren lejos de los lugares en las que estudian, o sea, sus instituciones educativas de distinto nivel. El objetivo de esta es superar las limitaciones y llegar que el estudiante sea creativo en cuanto a sus distintos trabajos por presentar y se familiarice con la virtualidad y la tecnología, ya que es esta la que ahora está marcando en nuestra vida y en el siglo XXI. La educación en base a los docentes, este debe tener una buena formación para poder dictar sus clases y de esa manera poder llegar exitosamente a cada uno de sus alumnos, pues ya que lograrán facilitar la formación de sus alumnos al darles herramientas para desarrollar el pensamiento creativo y crítico. Este proceso necesita de tiempo y especiales condiciones objetivas que garanticen la educación y la formación de los docentes. Así como también se necesitarán las condiciones subjetivas para la comprensión, necesidad e importancia de la educación a distancia. El reto está en innovar métodos educativos que permitan una mejora en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que sean capaces de dominar las nuevas tecnologías, aportar información de manera comprensible acerca de su trabajo docente, mantener estrecha comunicación con los estudiantes de forma audiovisual y enseñar a buscar, analizar y facilitar. Conclusión. Para todo este desarrollo de la educación a distancia se tiene en cuenta que se dio por el uso de los TIC. Dentro de estas se encuentran las distintas plataformas, el Meet, el Zoom, el Google, el Calendar, el e-learning, etc. Pues este se hace posible la integración de las modalidades presenciales a distancia y virtual en una sola asignatura. Por lo tanto, ello demanda olvidar el concepto tradicional del aula de clases. Los TIC convergen y enriquecen también la presencialidad en el aula, que se debe interpretar como aquel entorno personal o grupal de aprendizaje caracterizado por elementos multimedios para generar aprendizajes, la integración de los TIC en los procesos de enseñanza, aprendizaje
y la convergencia de las modalidades educativas nos implica solamente una transformación tecnológica y organizativa de la institución, sino fundamentalmente un cambio cultural de estudiantes, docentes, administrativos y autoridad. Los diseños tecnológicos educativos flexibles reconocen que una buena enseñanza y por tanto la retención de un aprendizaje se liga a expectativas y necesidades satisfechas, que hace que el estudiante perciba que aprender es valioso y útil para aplicarlo en la vida cotidiana y laboral, estimulando para su motivación y esfuerzo. Los estudios de contrastación y de investigación en la acción siguen siendo centrales para demostrar que la calidad pedagógica y de capacitación del docente o profesora, la adecuación y atractivos de sus planeamientos de aprendizaje apelen a estrategias dinamizadoras y con variedad de recursos. El rápido desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación ha generado cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje al introducir la innovación tecnológica en las modalidades a distancia y en la presencial, tanto en las instituciones educativas como empresariales, están usando la educación a distancia como educación virtual o e-learning con la finalidad de capacitar a su personal. Las metodologías son distintas dependiendo del tipo de tecnología con la que cuentan y del tipo de cultura organizacional que poseen. Referencias bibliográficas tenemos de educación a distancia, 50-57-022, también otra tenemos del USER, educación a distancia en el Perú en PDF. Eso fue todo sobre la educación a distancia y gracias.